Hola a todos, muy buenas tardes y gracias por acompañarme en este video. Hoy tengo un tema muy importante. Vamos a hablar de un tema fundamental, diría yo, entre el desarrollo de software y de la ingeniería en sí, que son los bloques de construcción del lenguaje de modelado unificado, más conocido como UML por sus siglas en inglés. Para empezar, debemos recordar una idea muy importante. Antes del programa tiene que venir su debido diseño. Así como un arquitecto no puede llegar sin planos a una construcción, un ingeniero en software no puede llegar sin nada a solo escribir código. Se necesita una representación de cómo va a ir el proyecto. UML es un lenguaje gráfico de modelado y no un lenguaje de programación en sí. Eso significa que no sustituye a lenguajes como Python, Java, C++ o C, sino que se los complementa. O sea que tú no vas a escribir nada de código en un UML, sino que su objetivo es servir como una herramienta de comunicación entre las personas que participan en un proyecto de software, como los programadores, los diseñadores, los analistas de negocio, los clientes y hasta los gerentes del proyecto. Esto quiere decir que cualquier persona que vea un UML más, como por ejemplo uno de casos de uso o como instrucciones, se podría decir que esta persona lo podría entender sin tener que ser un experto como lo sería un ingeniero. Podemos decir que UML es como un idioma común, con símbolos, diagramas y reglas que permiten que todo el mundo entienda. Y ahora bien, para construir este lenguaje necesitamos conocer sus bloques fundamentales, y UML se organiza en tres categorías: los elementos, las relaciones, los diagramas y también, claro, los componentes que generan cada uno de ellos. A lo largo de esta presentación vamos a ir explorando cada uno de ellos, con ejemplos prácticos y unas comparaciones que les ayudarán a comprender mejor su funcionamiento. En primer lugar, tenemos los elementos. Los elementos son la base, los ladrillos con los que vamos a trabajar. Sin ellos no podríamos representar nada. Los elementos se dividen en 4 grupos principales: estructurales, comportamentales, agrupadores y anotaciones. Primero tenemos los elementos estructurales, que son los más importantes porque representan la parte estática del sistema, es decir, lo que existe, independientemente de si se esté ejecutando o no. Este tiene varios componentes, como lo son las clases, que son como los moldes o las plantillas. En ellas se definen los atributos y los métodos de la misma clase. Los objetos son las instancias de las clases. Si la clase es el molde o el ejemplo a seguir, el objeto es el producto final de ese molde. También tenemos a las interfaces, que funcionan como contratos, que les dicen los que debes de hacer una clase, pero no explican el cómo. Es más como una función o un método que podrías usar, como por ejemplo imprimir, acelerar, cosas así, y usualmente se representan con verbos. Seguimos con los componentes, que son módulos físicos o piezas más grandes del sistema. Pueden ser, por ejemplo, una librería, un servicio o algún elemento ejecutable. Seguimos con los nodos. Representan hardware, por ejemplo, los lugares en donde se puede ejecutar el software, y pueden ser un servidor, una computadora personal o tal vez un celular. Seguimos con los elementos comportamentales, que se representa el dinamismo, es decir, el comportamiento del sistema en sí. En estos podemos ver los casos de uso, que son una de las herramientas más usadas para hablar con clientes, porque representan qué puede hacer el usuario con el sistema, ya teniendo una interfaz gráfica de por medio o tal vez una interfaz en consola. Por ejemplo, iniciar sesión, hacer un pedido o pagar con tarjetas son algunas de las cosas que podrías enseñar en un caso de uso. También están las interacciones, que son la manera en que los objetos se comunican enviándose mensajes o se comunican entre sí, como cualquier otro tipo de negocio o cualquier otro tipo de equipo. El software se habla entre sí para poder ejecutar todo de manera óptima. También tenemos las máquinas de estados, que se describen cómo cambian los objetos a lo largo del tiempo. Por ejemplo, digamos que tenemos un objeto pedido que puede pasar de pendiente a pagado y finalmente a enviado. Siguiendo con los elementos agrupadores, aquí el más importante es el paquete,
porque los paquetes sirven para organizar y dividir el sistema en módulos lógicos. Por ejemplo, un paquete de módulo de ventas puede contener todas las clases relacionadas con clientes, productos y facturación. También tenemos aquí a las anotaciones, que son notas, comentarios y explicaciones adicionales dentro de los diagramas. Por ejemplo, un cuadro de texto en un diagrama indicando que cierta clase aún no está en revisión o que algún atributo está pendiente de definir. Nuevamente les recuerdo el ejemplo del paquete con su estado de enviado, pagado y tal. El segundo bloque son las relaciones, que, bueno, un sistema no está hecho de piezas sueltas, todo está interconectado. Las relaciones muestran cómo esos elementos interactúan entre sí. Las más importantes son las dependencias, que se usa cuando un elemento necesita de otro de manera temporal. Por ejemplo, una clase factura no podría hacer mucho si no tendría una clase clientes de donde sacar la información, o una clase ventas para generar esa factura. Tenemos también la asociación, que es un vínculo más estable entre dos clases, que también, claro, puede incluir multiplicidad. Por ejemplo, una clase profesor está asociada a muchos estudiantes. Aquí la multiplicidad es de uno a muchos, porque es un solo profesor para muchos alumnos. También tenemos a la generalización, que representa la herencia, vaya. Una clase hija hereda atributos y métodos de una clase padre. Por ejemplo, la clase empleado puede heredar de la clase persona, porque una persona sigue siendo un empleado, pero el empleado tiene acciones o requerimientos más altos que una simple persona. También tenemos a la realización, que relaciona una clase con una interfaz mostrando lo que implementa. Por ejemplo, la clase factura nuevamente puede implementar la interfaz imprimible para poder generar la orden de venta en un formato que puedas ver en físico. Sin estas relaciones, los diagramas serían un conjunto de figuras aisladas, sin sentido, y básicamente son como los puentes que conectan las piezas de rompecabezas. Por último, tenemos a los diagramas, que nada más y nada menos es la forma gráfica que representa unos elementos y relaciones. UML tiene nada más y nada menos que 14 programas diferentes, agrupados en dos categorías, los estructurales y los de comportamiento. Los diagramas estructurales se enfocan más en cómo está organizado el sistema y se suele usar más en trabajadores de la misma empresa o tal vez gerentes. Estos son los diagramas de clases, los diagramas de objetos, los diagramas de componentes y los diagramas de despliegue. Nuevamente, estos diagramas se enfocan en explicar el software, cómo está infraestructurado y también en qué servidores, por ejemplo, se va a almacenar el software o en qué computadora se va a ejecutar o cosas así. Luego tenemos a los diagramas de comportamiento, que se enfocan en cómo actúan sistemas en la práctica. Estos se usan más en los clientes y en juntas que no sean tan solo del departamento de TI, que sea más como algo general. En estos diagramas tenemos, por ejemplo, el diagrama de caso de uso, el diagrama de secuencias, el diagrama de actividades, el diagrama de estados, el diagrama de casos de uso, que ya lo hemos mencionado antes, el diagrama de clases, el diagrama de secuencias y el diagrama de despliegue. Estos son los diagramas que constituyen lo que ya había dicho anteriormente, que es más como una interfaz para que el cliente o las personas menos experimentadas puedan entender el software. En conclusión, los bloques de construcción de UML son tres pilares fundamentales: los elementos, las relaciones y los diagramas. Los elementos nos permiten representar las piezas básicas del sistema, las relaciones nos muestran cómo esas piezas se conectan y los diagramas nos ofrecen una vista más gráfica, general y organizada de todos estos conjuntos. UML se ha convertido en un estándar universal porque logra algo muy valioso: crear un puente entre la parte técnica y la parte conceptual de un proyecto. Con UML, los desarrolladores pueden hablar el mismo idioma que los clientes, los analistas y los gerentes. Podemos decir que UML es como un mapa. No es el territorio en sí, pero sí nos da una visión clara de cómo llegar a nuestro destino. Y en el mundo software, ese destino es un sistema que funcione correctamente, que cumpla con lo que el cliente necesita y que sea mantenible a largo plazo. Muchas gracias por su atención. Espero que este video les haya permitido entender a fondo cómo funcionan los bloques de construcción de UML
y por qué son tan importantes en el desarrollo del software. Nos vemos la próxima.